Hola, tengo 42 años y vivo en San Diego hace 3 años. Durante meses, viví una pesadilla silenciosa que ninguna madre debería pasar. Descubrí que mi hija de 16 años salía escondida todas las madrugadas a las 5 de la mañana. Las cámaras que instalé revelaron algo que me partió el corazón, pero la verdad detrás de esas fugas nocturnas cambió completamente todo lo que yo creía sobre control, amor y sacrificio. Hoy estoy aquí, con el corazón en la mano, para contarte cómo mi desesperación de madre controladora casi destruyó el acto más hermoso que mi hija podría hacer. Decidí compartir mi historia porque sé que hay otras madres ahí afuera asfixiando a sus hijos con miedo, y si mi experiencia puede ayudarlas a ver las cosas diferente, todo habrá valido la pena. Si mi historia toca tu corazón, te pido que dejes tu comentario, le des like y te suscribas a este canal. No sabes cuánto significa para mí saber que no estoy sola. Me llamo María Elena Rodríguez, tengo 42 años, y vivo en San Diego, California, desde hace 3 años. Lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre y me enseñó que a veces las verdades más hermosas son las que más miedo nos dan enfrentar. Si me hubieran dicho hace 8 meses que mi hija adolescente guardaba un secreto tan profundo, jamás lo habría creído. Pero aquí estoy, con el corazón todavía acelerado al recordar aquellas madrugadas, lista para compartir cada detalle de esta historia que transformó no solo mi relación con mi hija, sino mi manera completa de entender qué significa ser madre. ¿Alguna vez han sentido esa sensación extraña en medio de la noche, ese presentimiento que les dice que algo no está bien? Esa fue exactamente la sensación que me despertó una madrugada de octubre. El reloj marcaba las 5:15 de la mañana. La casa estaba sumida en un silencio pesado, interrumpido solo por el zumbido distante del refrigerador y el canto ocasional de algún gallo del vecindario. Me levanté de la cama con el corazón ya palpitando más rápido de lo normal, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no podía comprender. Caminé descalza por el pasillo frío. Cada paso que daba hacia el cuarto de mi hija Sofía resonaba en mis oídos como un tambor. Cuando llegué a su puerta, la encontré entreabierta. Eso ya era extraño. Sofía siempre duerme con la puerta cerrada. Empujé la puerta suavemente y la luz tenue del amanecer que entraba por la ventana me mostró lo que más temía: su cama estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas, como si alguien se hubiera levantado apurado, y su almohada todavía guardaba la marca de su cabeza. Mi primer pensamiento fue el pánico absoluto. Todas las historias horribles que una madre divorciada escucha en las noticias pasaron como relámpagos por mi mente. ¿Dónde estaba mi niña? ¿Por qué había salido tan temprano? ¿Estaba en peligro? Corrí por toda la casa llamándola en voz baja, como si gritar pudiera hacer que la situación fuera más real, más aterradora. La sala estaba vacía. La cocina, oscura y silenciosa. El baño, sin rastro de ella. Fue entonces cuando noté que la puerta trasera, la que da al pequeño jardín donde cultivo mis hierbas de cocina y algunas flores que me recuerdan a mi Guadalajara natal, estaba sin seguro. El corazón se me subió a la garganta. Salí al jardín y el aire fresco de octubre me golpeó la cara. Olía a jazmín del jardín de los vecinos, esa familia mexicana que se había mudado hace unos meses y con quienes apenas habíamos intercambiado saludos corteses. La brisa movía las hojas de mi limonero y podía escuchar a lo lejos el sonido de algún auto pasando por la calle. Pero no había rastro de Sofía. Volví adentro temblando, no sé si del frío o del miedo. Me senté en el sofá de la sala, abrazándome las rodillas, tratando de pensar con claridad. ¿Debía llamar a la policía? ¿Debía llamar a su padre, mi ex esposo Roberto, que vive en Chula Vista? ¿Y si Sofía había salido por alguna emergencia y yo estaba exagerando? Decidí esperar. Tal vez había ido a la tienda de la esquina que abre temprano. Tal vez tenía una explicación lógica. 40 minutos después, escuché la puerta trasera abrirse. Me levanté de un salto y allí estaba ella, mi hija de 16 años, con su cabello largo recogido en una cola de caballo despeinada, las mejillas rosadas del frío y una expresión serena en el rostro. Traía algo escondido bajo su chamarra deportiva azul. ¿Sofía? ¿Dónde estabas?, le pregunté, tratando de controlar el temblor en mi voz. Ella se detuvo, me miró con esos ojos cafés que heredó de su abuela, y simplemente dijo: «Buenos días, mamá». ¿Ya te levantaste? Sofía, son las 6 de la mañana y acabas de entrar por la puerta trasera. ¿Dónde estabas?, repetí, ahora con más firmeza. Salí a caminar, respondió, quitándose la chamarra y colgándola en el perchero.
A caminar. ¿A las 5 de la mañana? ¿En la oscuridad? No estaba tan oscuro, mamá. Ya estaba amaneciendo. No me convenció su respuesta, pero tampoco quise presionarla más en ese momento. Sofía se fue a su cuarto y yo me quedé allí parada, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotras. Esa barrera invisible que separa a las madres de las hijas adolescentes se había vuelto un muro de concreto en cuestión de minutos. Preparé el desayuno como autómata, tortillas caseras que amaso todas las mañanas siguiendo la receta de mi abuela, frijoles refritos, huevos revueltos. Pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Qué estaba escondiendo mi hija? ¿Por qué había salido tan temprano? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo llevaba haciendo esto sin que yo me diera cuenta? Después de esa mañana, comencé a prestar más atención. Y así fue como descubrí que no era la primera vez. Las noches siguientes, empecé a despertarme con el mismo presentimiento, siempre alrededor de las 5 de la mañana. Y siempre encontraba la misma escena, la cama de Sofía vacía, la puerta trasera sin seguro, y 40 minutos después, mi hija regresando con esa expresión tranquila que me hacía sentir como si yo fuera la loca, la paranoica, la madre sobreprotectora que Roberto siempre me acusó de ser. ¿Qué hace una madre en una situación así? ¿Cómo proteger a tu hija cuando no sabes de que la estás protegiendo? Durante 2 semanas completas viví en una pesadilla silenciosa. Cada noche me acostaba fingiendo dormir, esperando escuchar los pasos de Sofía por el pasillo. Y cada madrugada, como un reloj suizo, a las 5 en punto, la escuchaba levantarse. El sonido de sus pies descalzos sobre el piso de madera. El crujido suave de la puerta de su cuarto. El clic casi imperceptible del seguro de la puerta trasera. ¿Qué estaba pasando con mi niña? ¿Drogas? No, Sofía nunca había mostrado signos de eso. ¿Un novio secreto? La idea me revolvía el estómago. ¿Algún problema con pandillas del vecindario? San Diego es generalmente seguro, pero uno nunca sabe. Mi mente creaba escenarios cada vez más aterradores. Intenté hablar con ella varias veces durante esas 2 semanas, pero Sofía se había vuelto una experta en evasión. Mamá, solo necesito aire fresco antes de que empiece el día, me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Aire fresco a las 5 de la mañana, Sofía? ¿Me crees tonta? No te creo tonta, mamá. Solo te pido que confíes en mí. Confiar. Esa palabra se convirtió en un cuchillo que se clavaba más profundo cada vez que la escuchaba. ¿Cómo podía confiar cuando todo en mi interior gritaba que algo andaba mal? Mi propio matrimonio se había desmoronado porque confié ciegamente, porque no presté atención a las señales. No iba a cometer el mismo error con mi hija. Fue mi compañera de trabajo, Lucía, quien me dio la idea durante el almuerzo en la clínica médica donde trabajo como gerente administrativa. Estábamos sentadas en el pequeño patio trasero comiendo tacos de un food truck que pasa los viernes, cuando finalmente me quebré y le conté todo. María Elena, necesitas saber qué está pasando, me dijo Lucía, limpiándose la salsa que le había caído en la blusa. Pero si la confrontas directamente, solo vas a alejarla más. Los adolescentes son así. Necesitan su espacio, pero también necesitan que los protejamos. ¿Y qué se supone que haga? ¿Seguirla en la oscuridad como detective privado? No exactamente, respondió Lucía, bajando la voz. Mi primo instala sistemas de seguridad. Cámaras discretas. Podría hacerte un buen precio. La idea me pareció una invasión terrible de la privacidad de mi hija. ¿Qué clase de madre espía a su propia hija? Pero luego pensé, ¿qué clase de madre permite que su hija de 16 años salga sola en las madrugadas sin hacer nada al respecto? Entre 2 males, elegí el que al menos me permitiría dormir sabiendo que Sofía estaba a salvo, o al menos saber de que necesitaba protegerla. El fin de semana siguiente, mientras Sofía visitaba a su padre en Chula Vista, el primo de Lucía llegó a mi casa con su equipo. Se llamaba Javier y era un hombre serio de unos 30 años que hacía su trabajo con eficiencia profesional. ¿Dónde quiere las cámaras, señora?, me preguntó. En el pasillo, enfocada hacia su cuarto. Y otra en la cocina, donde se ve la puerta trasera, le dije, sintiéndome como una traidora. ¿La niña sabe que va a instalar cámaras? Negué con la cabeza, avergonzada. Javier no dijo nada más, pero su expresión hablaba volúmenes. Terminó la instalación en 2 horas.
Las cámaras eran pequeñas, discretas, casi invisibles si no sabías dónde buscar. Me mostró cómo acceder a las grabaciones desde mi teléfono celular, cómo configurar las alertas de movimiento, cómo borrar el historial si era necesario. Espero que encuentre lo que está buscando, señora, me dijo antes de irse. Pero más que eso, espero que sea algo que pueda manejar. Esa noche, cuando Sofía regresó de casa de su padre, actuó completamente normal. Cenamos juntas, vimos una película, hablamos sobre su tarea de matemáticas. Todo parecía tan común, tan perfecto, que por un momento me sentí ridícula por haber instalado las cámaras. Tal vez estaba exagerando. Tal vez Sofía realmente solo salía a caminar, a despejar su mente antes de que comenzara el día. Los adolescentes hacen cosas extrañas, ¿verdad? Pero a las 5 de la mañana del lunes, mi teléfono vibró con una alerta de movimiento. Con las manos temblando, abrí la aplicación. Y allí, en la pantalla pequeña de mi celular, vi a mi hija salir de su cuarto, caminar por el pasillo con pasos seguros, entrar a la cocina y salir por la puerta trasera. La imagen era clara, nítida, innegable. Durante los siguientes 3 días, vi la misma escena repetirse. Sofía saliendo a las 5 en punto. La puerta trasera abriéndose. Y 40 minutos después, mi hija regresando. Pero lo más inquietante era su expresión cuando volvía. No parecía cansada ni nerviosa. Al contrario, se veía serena, casi feliz. El jueves por la mañana, decidí que necesitaba ver más. Necesitaba saber a dónde iba. Así que esa noche no me dormí. Me quedé despierta, sentada en la oscuridad de mi cuarto con la puerta entreabierta, esperando. A las 5:05, escuché sus pasos. Esperé hasta que saliera por la puerta trasera y entonces, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos los vecinos podrían escucharlo, salí detrás de ella. La seguí manteniéndome en las sombras, escondiéndome detrás de los árboles y los autos estacionados. El aire frío de la madrugada me cortaba la piel. Sofía caminaba con propósito, sin dudar, sin mirar atrás. Y su destino me dejó completamente confundida, la casa de los vecinos mexicanos. Vi a mi hija tocar suavemente la puerta trasera de esa casa. La puerta se abrió y una luz cálida salió desde adentro. Sofía entró y la puerta se cerró detrás de ella. Me quedé allí parada, helada, confundida, aterrada. ¿Qué hacía mi hija en la casa de nuestros vecinos a las 5 de la mañana? ¿Quiénes eran realmente esas personas? Y lo más importante, ¿cómo había llegado mi vida a este punto, espiando a mi propia hija en la oscuridad como una loca? Volví a casa antes de que Sofía saliera. Me metí en la cama temblando, no del frío sino de la confusión y el miedo. Había descubierto a dónde iba mi hija, pero eso solo había abierto una caja llena de nuevas preguntas más aterradoras que las anteriores. Los siguientes días fueron de investigación silenciosa. Me convertí en detective de mi propio vecindario, haciendo preguntas discretas, observando, tratando de entender quiénes eran realmente nuestros vecinos. La familia había llegado hace 6 meses desde Monterrey, México. Vivían en una casa modesta pintada de amarillo claro con un jardín delantero lleno de jazmines que perfumaban toda la cuadra. ¿Cómo no había prestado atención antes? Durante 6 meses habían sido prácticamente invisibles para mí. Los había visto de lejos algunas veces, un señor mayor con el cabello completamente blanco, una niña pequeña con coletas que jugaba en el jardín, y un joven alto que salía temprano en un camión de construcción. Pero nunca me había molestado en conocerlos realmente. Estaba tan absorta en mi propia vida, en mis propios problemas, en mantener todo bajo control después del divorcio, que no había visto a las personas que vivían literalmente al lado de mi casa. Una tarde, mientras regaba mis plantas, la señora Ramírez, nuestra vecina del otro lado, se acercó con su regadera rosa y me saludó. Ella es de esas mujeres mayores que conocen todo sobre todos en el vecindario. María Elena, ¿cómo estás, hija?, me preguntó con esa familiaridad que tienen las señoras mexicanas de cierta edad. Bien, señora Ramírez. Usted sabe, trabajando mucho. He visto que tu Sofía se ha hecho amiga de la familia Morales, comentó casualmente, aunque yo sabía que nada que dijera la señora Ramírez era casual. ¿Los Morales?, pregunté, fingiendo ignorancia. Sí, los vecinos nuevos. Don Arturo, su nieta Valeria y el sobrino Miguel. Son gente buena, pero han tenido tiempos difíciles.
¿Qué tipo de tiempos difíciles?, pregunté, tratando de no sonar demasiado interesada. La señora Ramírez se acercó más, como si fuera a compartir un secreto de Estado. Don Arturo perdió a su hijo y su nuera en un accidente de auto en México. Por eso se trajo a la nieta. Y la pequeña Valeria, pobrecita, tiene problemas de salud. Algo con el hígado, creo. Por eso vinieron aquí, buscando mejor tratamiento médico. Mi corazón dio un vuelco. Una niña enferma. Eso explicaba algunas cosas, pero habría 1000 preguntas más. ¿Qué tenía que ver Sofía con todo esto? El sobrino, Miguel, trabaja en construcción, continuó la señora Ramírez. Turnos nocturnos, pobrecito. Apenas llega a casa cuando ya tiene que irse de nuevo. Don Arturo hace lo que puede con la niña, pero a su edad, cuidar de una pequeña enferma es difícil. Esa noche, durante la cena, observé a Sofía con otros ojos. Comía sus enchiladas suizas, mi platillo especial que preparo los miércoles, mientras me contaba sobre su clase de literatura. Se veía cansada. Tenía ojeras que yo había notado las últimas semanas pero que había atribuido al estrés escolar normal de los adolescentes. Sofía, dije finalmente, ¿conoces a los vecinos? Ella dejó de masticar por un segundo. ¿Qué vecinos? Los Morales. La familia que vive en la casa amarilla. Los he visto, respondió, volviendo a comer con aparente desinterés. ¿Solo los has visto? Mamá, ¿por qué todas las preguntas? Porque me preocupo por ti. Porque eres mi hija y tengo derecho a saber qué pasa en tu vida. Sofía dejó el tenedor en el plato. Mamá, nada pasa en mi vida que deba preocuparte. Todo está bien. Entonces, ¿por qué estás tan cansada? ¿Por qué tus calificaciones han bajado este trimestre? Tu maestra de matemáticas me llamó ayer. Vi el pánico cruzar brevemente por sus ojos. Matemáticas siempre ha sido difícil para mí. Lo sabes. Pero nunca habías reprobado un examen. Fue un examen difícil, mamá. No significa nada. ¿Significa nada? Sofía, te conozco desde que naciste. Sé cuando algo anda mal. Ella se levantó de la mesa. No anda nada mal. Solo estoy cansada. ¿Puedo ir a mi cuarto? La dejé ir porque no sabía qué más decir. Cada palabra que pronunciaba parecía construir un muro más alto entre nosotras. Cuando se había vuelto tan difícil hablar con mi propia hija. Cuando habíamos perdido esa conexión que teníamos cuando ella era pequeña y me contaba todos sus secretos. Esa noche revisé las grabaciones de las cámaras una y otra vez. Vi a Sofía entrar y salir de la casa vecina durante 5 madrugadas seguidas. Siempre a la misma hora. Siempre durante 40 minutos. Y siempre regresaba con esa misma expresión serena que me volvía loca porque no podía entenderla. Decidí que necesitaba acercarme a la familia Morales directamente. Necesitaba saber qué estaba pasando en esa casa que atraía a mi hija todas las madrugadas. Así que el domingo por la tarde, horneé un pastel de 3 leches, lo puse en un recipiente bonito y caminé hasta su puerta. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Escuché pasos adentro y luego la puerta se abrió. Un hombre mayor, delgado, con profundas arrugas alrededor de ojos amables, me miró con curiosidad. Buenas tardes, dije en español. Soy María Elena, su vecina de al lado. Quería darles la bienvenida al vecindario. Don Arturo miró el pastel y luego mi cara. Llevamos 6 meses viviendo aquí, señora. Me sonrojé. Lo sé. Disculpe mi tardanza. He estado muy ocupada con el trabajo. Hubo un silencio incómodo. Entonces escuché una voz infantil desde adentro. ¿Quién es, abuelito? Es la vecina, Valeria, respondió don Arturo sin invitarme a pasar. ¿Es la mamá de Sofía?, preguntó la niña con entusiasmo. El corazón me dio un vuelco. Don Arturo se puso tenso. Valeria, vuelve adentro. Pero abuelito, es la mamá de Sofía. Dile que pase. Algo en la voz de esa niña, en su inocencia, en su alegría al mencionar el nombre de mi hija, me rompió por dentro. Don Arturo finalmente me invitó a pasar, aunque su expresión mostraba claramente que no estaba cómodo con la situación. La casa por dentro era pequeña pero inmaculadamente limpia. Olía a canela y café recién hecho.
Las paredes estaban decoradas con fotos familiares y había un altar pequeño en una esquina con velas y flores frescas. Valeria apareció corriendo desde el pasillo. Era una niña delgada de unos 5 años, con el cabello largo y negro recogido en 2 trenzas. Sus ojos brillaban con inteligencia y alegría, pero también podía ver la palidez de su piel, la fragilidad de sus movimientos. «Usted es la mamá de mi maestra Sofía», exclamó, abrazándose a mis piernas como si fuéramos viejas amigas. «¿Tu maestra?», pregunté, confundida. Don Arturo intervino rápidamente. «Valeria, deja a la señora en paz. Ve a tu cuarto». «¿Pero abuelito?». «Ahora, Valeria». La niña se fue arrastrando los pies, claramente decepcionada. Me senté en el sofá cuando don Arturo me lo indicó. Él se sentó frente a mí en una silla vieja de madera, con las manos entrelazadas, esperando. «Don Arturo», comencé, sin saber exactamente cómo abordar el tema. «He notado que mi hija viene a su casa muy temprano por las mañanas». Él asintió lentamente. «Su hija es un ángel, señora. ¿Puede explicarme qué está pasando? ¿Por qué Sofía viene aquí a las 5 de la mañana?» Don Arturo suspiró profundamente y se reclinó en su silla. «Valeria está enferma. Tiene problemas con el hígado. Las mañanas son su peor momento. Se siente mal, tiene náuseas, dolor. Mi sobrino Miguel trabaja toda la noche en construcción. No puede estar aquí para ayudarme. Y yo, bueno, a mis 70 años, hay cosas que una niña pequeña prefiere que le ayude una mujer joven en lugar de un abuelo viejo». Sentí que me faltaba el aire. «¿Sofía está ayudando a cuidar a Valeria?». Hace 2 meses, Valeria se escapó una mañana mientras yo dormía. La encontré en su jardín, llorando porque se sentía mal. Su hija estaba regando las plantas. Sofía la escuchó llorar y vino a ayudar. Desde entonces, viene todas las mañanas. ¿Y qué hace exactamente? Ayuda a Valeria a bañarse, a vestirse, le prepara un desayuno suave que su estómago pueda tolerar. Le lee cuentos para distraerla del dolor. Le enseña palabras en inglés para cuando pueda ir a la escuela. Don Arturo tenía lágrimas en los ojos. «Su hija nos ha salvado la vida, señora. No sabe cuánto». Me quedé en silencio, procesando esta información. Mi hija, mi Sofía, había estado cuidando de una niña enferma todas estas madrugadas mientras yo pensaba lo peor. Mientras yo instalaba cámaras para espiarla, ella estaba siendo la persona más generosa y bondadosa que pudiera imaginar. «¿Por qué no me lo dijo?», pregunté con voz quebrada. «Le pedí que no lo hiciera», admitió don Arturo. «Tengo mi orgullo, señora. No quiero que los vecinos piensen que no puedo cuidar de mi nieta. Ya perdimos tanto en México. Esta niña es todo lo que me queda de mi hijo». En ese momento, Valeria volvió corriendo con un cuaderno en las manos. «Mire lo que me enseñó Sofía», dijo, mostrándome páginas llenas de palabras en inglés escritas con letra de niña: cat, dog, house, family, love. «Sofía dice que cuando aprenda mucho inglés, podré ir a la escuela como las demás niñas», explicó Valeria con orgullo. «Y dice que voy a estar bien, que los doctores van a curarme». Tomé el cuaderno con manos temblorosas. En la última página, reconocí la letra de Sofía, para Valeria, la niña más valiente que conozco. «Nunca dejes de soñar. Con cariño, tu maestra Sofía». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Todo este tiempo había estado tan preocupada por proteger a mi hija que no me había dado cuenta de que ella no necesitaba protección. Necesitaba que confiara en ella. Necesitaba que viera la persona maravillosa en la que se había convertido. «Lo siento», le dije a don Arturo. «Siento no haberlos conocido antes. Siento no haber prestado atención. Siento haber dudado de mi hija». «Es natural que una madre se preocupe», respondió él amablemente. «Especialmente cuando cría sola a una hija. No tiene nada que disculpar». Pasé la siguiente hora en esa casa, escuchando la historia completa de la familia Morales. Cómo habían perdido al hijo de don Arturo y su esposa en un accidente terrible. Cómo Valeria quedó huérfana y enferma. Cómo don Arturo vendió todo en México para traerla a Estados Unidos buscando mejor atención médica. Cómo Miguel, su sobrino, trabajaba turnos dobles para pagar las cuentas médicas que el seguro no cubría completamente. Y cómo mi hija,
sin que yo supiera nada, se había convertido en un pilar fundamental de apoyo para esta familia. Cuando finalmente me despedí y volví a mi casa, entré al cuarto de Sofía. Ella estaba haciendo tarea en su escritorio. Levantó la vista cuando entré. Acabo de venir de la casa de los Morales, dije suavemente. Sofía palideció. Mamá. No, la interrumpí. Déjame hablar. Necesito pedirte perdón. Me senté en la cama de Sofía, ese espacio sagrado que ella siempre había mantenido como su territorio privado. Ella giró en su silla, mirándome con una mezcla de miedo y desafío en sus ojos cafés. He sido una madre terrible, comencé, y vi cómo ella abría la boca para protestar, pero levanté mi mano. No, déjame terminar. He pasado 3 años desde el divorcio tratando de controlar cada aspecto de nuestras vidas porque tenía miedo. Miedo de volver a confiar y ser traicionada. Miedo de perderte. Miedo de que cometieras errores. Y en ese proceso de tratar de protegerte de todo, no me di cuenta de que te estaba ahogando. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Sofía. Mamá, yo solo quería ayudar. Cuando conocí a Valeria esa mañana en el jardín, llorando de dolor, no pude simplemente ignorarla. Pensé en todas las veces que tú has estado enferma y has seguido trabajando para darme una vida mejor. Pensé en todas las noches que te escucho llorar cuando crees que estoy dormida. Quería ser fuerte como tú. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Me has escuchado llorar? Mamá, las paredes no son tan gruesas. Te escucho todas las noches. Sé que te duele la espalda del trabajo. Sé que a veces no comes para que yo pueda tener mejores cosas. Sé que sigues enamorada de papá aunque él te haya lastimado. Lo sé todo, mamá. No soy una niña pequeña. Me acerqué a ella y la abracé fuerte, tan fuerte como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Lo siento mucho, mi amor. Siento que hayas tenido que cargar con mis problemas. No son una carga, susurró contra mi hombro. Eres mi mamá. Eres mi heroína. Y cuando vi a Valeria, pensé que tal vez yo también podía ser la heroína de alguien. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas, dejando salir años de emociones reprimidas. Cuando finalmente nos separamos, me limpié las lágrimas y tomé sus manos. Cuéntame todo. Quiero saber cómo empezó, qué has estado haciendo, todo. Y Sofía me contó. Me habló de esa primera mañana cuando encontró a Valeria llorando en nuestro jardín, de cómo la llevó de vuelta a su casa y conoció a don Arturo. Me contó sobre la condición de Valeria, sobre cómo las mañanas son su peor momento porque los medicamentos que toma en la noche la hacen sentir terrible al despertar. Me explicó que don Arturo, con toda su buena voluntad, no sabía cómo peinar el cabello largo de una niña, cómo hacer que la comida fuera apetitosa para un estómago sensible, o cómo distraerla del dolor con juegos y canciones. Al principio solo quería ayudar esa mañana, explicó Sofía. Pero cuando vi la sonrisa de Valeria cuando le hice trenzas bonitas, cuando la escuché reír por primera vez mientras le leía un cuento, supe que tenía que volver. Así que volví al día siguiente. Y al siguiente. Y ahora, mamá, ella me espera todas las mañanas. Dice que soy su ángel de la mañana. ¿Por qué no me lo dijiste? Sofía bajó la mirada. Porque tenía miedo de que me lo prohibieras. Tenía miedo de que dijeras que era peligroso, o que don Arturo era un extraño, o que necesitaba concentrarme en mis estudios. Tenía miedo de que mi ayuda no fuera suficientemente importante para ti. Oh, mi amor, suspiré. Tu ayuda es lo más importante del mundo. Lo que has estado haciendo es hermoso. Pero me duele que sintieras que no podías confiar en mí. ¿No estás enojada? Estoy muchas cosas. Estoy orgullosa. Estoy avergonzada de mí misma. Estoy triste de que hayamos llegado a este punto. Pero enojada contigo, jamás. Si acaso, estoy enojada conmigo misma por haberte fallado. Esa noche hablamos hasta tarde. Le conté sobre las cámaras que había instalado y ella se rió, aunque fue una risa con un toque de dolor. Le prometí que las quitaría. Le prometí que trataría de confiar más. Y ella me prometió que intentaría compartir más cosas conmigo, que no cargaría sola con problemas que podríamos enfrentar juntas. Los días siguientes trajeron una nueva rutina. Empecé a despertarme con Sofía a las 5 de la mañana.
Preparaba café mientras ella se arreglaba, y la acompañaba hasta la casa de los Morales. Don Arturo, al principio reticente, finalmente aceptó mi presencia. Vi con mis propios ojos el trabajo hermoso que mi hija hacía, cómo peinaba a Valeria con paciencia infinita, cómo le preparaba avena con miel de una manera que la niña pudiera comerla sin náuseas, cómo le enseñaba inglés usando canciones y juegos. Pero también vi el costo que esto tenía en Sofía. Las ojeras se hacían más profundas. En la escuela, su rendimiento seguía bajando. La llamada de la orientadora educacional llegó 2 semanas después de mi descubrimiento. Señora Rodríguez, necesitamos hablar sobre Sofía, me dijo la señora Johnson por teléfono. Sus calificaciones han caído dramáticamente. Se duerme en clases. Los maestros están preocupados. ¿Está pasando algo en casa? Mi primer instinto fue defenderla, explicar la situación hermosa y complicada en la que estábamos. Pero me detuve. Porque la señora Johnson tenía razón. Sofía estaba sacrificando su futuro por ayudar a otros, y aunque eso era noble, también era insostenible. Esa tarde, después de que Sofía regresó de la escuela, nos sentamos de nuevo. Mi amor, necesitamos hablar sobre la escuela. Mamá, puedo manejar ambas cosas. No, no puedes. Y no es tu responsabilidad cargar con esto sola. Valeria necesita ayuda, sí. Pero tú también necesitas cuidarte. Tu educación es importante. Tu futuro es importante. ¿Quieres que deje de ayudarla?, preguntó con voz quebrada. No. Quiero que encontremos una solución mejor. Una solución donde todos ganemos. Y así comenzó el siguiente capítulo de esta historia. Un capítulo donde aprendí que resolver problemas no significa tomar control, sino trabajar juntas. Un capítulo donde descubrí que mi hija me había estado enseñando todo este tiempo lo que significa realmente amar sin condiciones. La solución no llegó fácil ni rápido. Durante las siguientes semanas, me sumergí en un mundo que había ignorado durante demasiado tiempo, la comunidad latina de San Diego. Empecé asistiendo a la misa dominical en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, no tanto por devoción religiosa sino porque sabía que allí encontraría respuestas. Las señoras que se reunían después de misa, compartiendo tamales y café en el salón parroquial, eran una mina de oro de información y recursos. La señora Ramírez me presentó con doña Carmen, quien conocía a alguien que conocía a alguien que trabajaba con familias en situaciones difíciles. Así conocí a Patricia, una trabajadora social que se especializaba en ayudar a familias inmigrantes a navegar el complejo sistema de salud estadounidense. El caso de Valeria es delicado, me explicó Patricia durante nuestra primera reunión en una cafetería cerca de mi trabajo. Ella necesita estar en una lista de trasplante de hígado, pero los costos son astronómicos incluso con seguro. Y don Arturo, aunque está aquí legalmente, no califica para todos los programas de asistencia. Tiene que haber algo que podamos hacer, insistí, tomando notas en mi libreta como si esto fuera un proyecto de trabajo. Patricia me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Hay opciones, pero requieren tiempo, documentación, paciencia. No es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, paciencia. Algo que nunca había sido mi fuerte. Pero por Sofía, por Valeria, por esta familia que de alguna manera se había entrelazado con la nuestra, aprendería. Empecé usando mis contactos en la clínica donde trabajaba. Mi jefe, el doctor Hernández, un mexicano-americano de segunda generación con un corazón enorme, me ayudó a conectar a don Arturo con especialistas que ofrecían consultas a tarifas reducidas. También me puso en contacto con organizaciones sin fines de lucro que ayudaban con medicamentos. María Elena, me dijo el doctor Hernández un día, lo que estás haciendo por esta familia es hermoso. Pero ten cuidado de no quemarte en el proceso. He visto a muchas personas con buen corazón agotarse tratando de salvar a todos. Sus palabras resonaban con verdad, pero yo había descubierto algo importante: ayudar a la familia Morales me estaba ayudando a sanarme a mí misma. Cada vez que resolvía un problema, cada vez que encontraba un recurso, sentía que recuperaba un pedazo de control sobre mi vida, pero esta vez de una manera saludable. No era control sobre las personas, sino control sobre mi capacidad de hacer el bien. Mientras tanto, Sofía y yo establecimos un nuevo acuerdo. Ella seguiría ayudando a Valeria, pero solo 3 mañanas por semana en lugar de todos los días. Los otros días, Miguel tomaba turnos más cortos y llegaba más temprano para ayudar a su tío.
Esto le dio a Sofía tiempo para recuperarse, estudiar y ser la adolescente que necesitaba ser. Un sábado por la tarde, mientras cocinábamos juntas en la cocina, preparando mole para llevar a la familia Morales, Sofía me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿crees que papá también querría ayudar? Me detuve en medio de revolver la olla. ¿Tu papá? Sí. Él siempre dice que quiere estar más involucrado en mi vida. Tal vez esta podría ser una forma. Además, él tiene más dinero que nosotras. La idea de pedirle ayuda a Roberto, mi ex esposo, me llenaba de orgullo herido. Habíamos terminado en términos tan amargos. Él me había engañado, había destruido nuestra familia, y yo había jurado nunca pedirle nada excepto la pensión alimenticia que legalmente le correspondía pagar. Pero mirando los ojos esperanzados de Sofía, me di cuenta de que esto no era sobre mí y Roberto. Era sobre una niña pequeña que necesitaba ayuda. Era sobre enseñarle a mi hija que a veces hay que tragar el orgullo por un bien mayor. Está bien, dije finalmente. Podemos hablar con tu papá. La reunión con Roberto fue incómoda al principio. Nos encontramos en un Starbucks neutral, territorio donde ninguno de los dos tenía recuerdos. Él llegó con su nueva camioneta, vestido con ropa cara, todavía atractivo a sus 45 años. Sofía había insistido en venir también, sirviendo como puente entre sus padres divorciados. Cuando Sofía explicó la situación con Valeria y la familia Morales, vi algo en los ojos de Roberto que no había visto en años: respeto. No por mí, sino por su hija. Orgullo por la persona en la que se había convertido. Sofía, dijo Roberto con voz emocionada, no sabía que eras tan increíble. Aprendí de mamá, respondió ella simplemente, y sentí mi corazón hincharse. Roberto aceptó ayudar. No de manera condescendiente ni intentando tomar control, sino como un colaborador genuino. Estableció un fondo para ayudar con los gastos médicos de Valeria. Usó sus contactos en la industria de construcción para conseguirle a Miguel un trabajo mejor, con turnos regulares y seguro médico completo. Por primera vez desde el divorcio, Roberto y yo trabajamos juntos hacia un objetivo común. No volvimos a ser pareja, eso nunca pasaría. Pero encontramos una manera de coexistir, de cooperar, por algo más grande que nuestros egos heridos. La comunidad de la iglesia también se movilizó. Organizaron una colecta para la familia Morales. Las señoras cocinaban y vendían comida los domingos después de misa, con todas las ganancias yendo directamente al fondo médico de Valeria. Los hombres ofrecieron su trabajo gratis para arreglar cosas en la casa de don Arturo que necesitaban reparación. Fue hermoso ver cómo una comunidad se unía. Y en el centro de todo estaba mi hija, la catalizadora de esta ola de bondad y generosidad. 3 meses después de mi descubrimiento inicial, cuando pensaba que finalmente habíamos encontrado un equilibrio, la vida me lanzó otra curva. Llegó en forma de una llamada telefónica del doctor Hernández un martes por la tarde. María Elena, necesito que vengas a mi oficina después de tu turno. Es importante. Su tono serio me puso inmediatamente nerviosa. Cuando llegué a su oficina, encontré también a Patricia, la trabajadora social. Ambos tenían expresiones graves. ¿Qué pasa?, pregunté, sentándome en la silla frente al escritorio del doctor. Patricia ha estado coordinando con los especialistas de Valeria, comenzó el doctor Hernández. Y hay noticias. Buenas y malas. Patricia tomó la palabra. La buena noticia es que encontramos un posible donante. Un familiar lejano de don Arturo en Tijuana. Los exámenes preliminares muestran compatibilidad prometedora. Eso es maravilloso, dije, sintiendo alivio inmediato. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el proceso va a ser largo y costoso. Estamos hablando de varios meses de preparación, cirugías coordinadas a ambos lados de la frontera, recuperación prolongada. Y a pesar de toda la ayuda que hemos conseguido, todavía estamos hablando de decenas de miles de dólares que la familia no tiene. El entusiasmo que había sentido se desvaneció. ¿Cuánto tiempo tiene Valeria? El doctor Hernández suspiró. Sin el trasplante, tal vez 1 año. Quizás menos. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que esperábamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en esa niña pequeña que había llegado a significar tanto para nuestra familia. Pensé en Sofía, quien había dado tanto de sí misma por ayudar. Pensé en don Arturo,
quien ya había perdido tanto y ahora enfrentaba la posibilidad de perder lo único que le quedaba. A las 3 de la mañana, me levanté y fui a mi cuarto de estudio. Abrí mi computadora y empecé a revisar mis finanzas. Tenía algunos ahorros, no mucho, pero algo. Dinero que había estado guardando para la universidad de Sofía. Dinero que era nuestro futuro. Pero ¿qué clase de futuro tendríamos si dejábamos que una niña muriera cuando tal vez podíamos ayudar? Al día siguiente, durante el desayuno, le conté a Sofía sobre la llamada del doctor Hernández. Vi cómo su rostro pasaba de esperanza al escuchar sobre el donante posible, a devastación al escuchar sobre los costos. Mamá, dijo con voz temblorosa, tengo algo que necesito mostrarte. Fue a su cuarto y regresó con una carpeta llena de documentos. Cuando la abrí, casi se me cae el café de las manos. Eran formularios médicos, documentos legales, todo relacionado con donarle parte de su hígado a Valeria. Sofía, ¿qué es esto? He estado investigando, admitió, sin poder mirarme a los ojos. Hablé con papá hace 2 meses. Él me llevó a hacerme exámenes. Mamá, soy compatible. Yo podría ser la donante. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. ¿Cuándo pensabas decirme esto? Sabía que dirías que no. Sabía que tratarías de protegerme. Por eso hablé primero con papá. La traición que sentí fue casi física. ¿Tu padre sabía esto y no me dijo nada? Le hice prometer que no te diría hasta que tuviera todos los hechos. Mamá, tengo 16 años. ¿Puedo tomar esta decisión? No, no puedes, grité, y vi cómo ella se encogía. Respiré profundo, tratando de calmarme. Sofía, esto no es como donar sangre. Es una cirugía mayor. Hay riesgos. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Y qué pasa si no hago nada y Valeria muere?, respondió ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo voy a vivir con eso? Esa misma tarde, confronté a Roberto por teléfono. La conversación fue explosiva. Él argumentaba que Sofía tenía derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Yo argumentaba que era nuestra responsabilidad como padres protegerla de tomar decisiones que podrían arruinar su vida. María Elena, nuestra hija no es una niña. Es una joven extraordinaria que quiere hacer algo hermoso, me dijo Roberto. Es tu hija también, Roberto. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con esto? Porque confío en ella. Porque confío en que la criamos bien. Y porque, francamente, estoy cansado de vivir con miedo. Perdimos nuestro matrimonio por miedo y desconfianza. No perdamos a nuestra hija de la misma manera. Sus palabras me golpearon duro. Colgué el teléfono y lloré como no había llorado desde el divorcio. Lloré por el miedo. Lloré por la impotencia. Lloré porque sabía, en el fondo de mi corazón, que no podía controlar esta situación sin importar cuánto lo intentara. Esa noche, Sofía y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas. Le expliqué todos los riesgos médicos. Le hablé sobre las cicatrices, sobre el tiempo de recuperación, sobre las posibles complicaciones. Esperaba que al enfrentarla con la realidad, cambiaría de opinión. Pero mi hija, con una madurez que no sabía que poseía, me explicó que ya sabía todo eso. Que había investigado. Que había hablado con doctores. Que entendía los riesgos y estaba dispuesta a asumirlos. Mamá, me dijo, tomando mis manos, tú me enseñaste que la vida no es solo sobre estar seguro. Que a veces tenemos que arriesgarnos por las personas que amamos. ¿No hiciste tú exactamente eso cuando dejaste todo en Guadalajara y viniste aquí después del divorcio? ¿No arriesgaste todo por darme una mejor vida? No tenía respuesta para eso. Porque tenía razón. La siguiente semana fue un torbellino de emociones y decisiones. Patricia organizó una reunión grande con todas las partes involucradas, don Arturo y su sobrino Miguel, Roberto y yo, Sofía, el doctor Hernández, los especialistas de Valeria, e incluso un representante del hospital donde se realizaría la cirugía. La reunión se llevó a cabo en la sala de conferencias de la clínica un sábado por la mañana. Don Arturo llegó con Miguel y con Valeria, quien estaba visiblemente más débil que la última vez que la había visto. La niña se sentó en el regazo de su abuelo, jugando con una muñeca que Sofía le había regalado semanas atrás. El doctor Martínez, un especialista en trasplantes, nos explicó el procedimiento completo.
Habló en términos médicos complicados que luego tradujo al lenguaje simple. Le harían exámenes exhaustivos tanto a Sofía como a Valeria. Luego vendrían las cirugías coordinadas. La recuperación de Sofía tomaría semanas, posiblemente meses antes de que pudiera volver a su vida normal. Y debemos ser claros, dijo el doctor Martínez, mirando directamente a Sofía, hay riesgos. Para ambas. Las cirugías de trasplante siempre los tienen. Don Arturo, quien había estado callado durante toda la presentación, finalmente habló. Su voz temblaba con emoción contenida. No puedo aceptar esto, dijo en español, sus ojos llenos de lágrimas. Esta joven tiene toda su vida por delante. ¿Cómo puedo permitir que arriesgue su salud, su futuro, por mi nieta? Ya he perdido demasiado. No puedo cargar con esta responsabilidad también. Hubo un silencio pesado en la habitación. Entonces Valeria, con su voz pequeña de niña de 5 años, preguntó, abuelito, ¿por qué estás llorando? Don Arturo la abrazó más fuerte. Porque estas personas buenas quieren ayudarte a ponerte bien, mijita. Pero no sé si puedo aceptar su ayuda. Pero Sofía es mi amiga, dijo Valeria con la lógica simple de los niños. Los amigos se ayudan. Sofía se levantó de su silla y se arrodilló frente a don Arturo y Valeria. Don Arturo, dijo en español claro, usted no me está pidiendo nada. Yo estoy ofreciendo. Y no lo hago por obligación o por lástima. Lo hago porque Valeria me enseñó algo importante. Me enseñó que amar significa dar sin esperar nada a cambio. Me enseñó que ser valiente no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo. Las palabras de mi hija me rompieron el corazón y lo llenaron de orgullo simultáneamente. Miré a Roberto y vi lágrimas en sus ojos también. A pesar de todos nuestros errores como padres, a pesar del divorcio amargo y los años de tensión, habíamos criado a esta persona extraordinaria. Pero necesito algo de usted, continuó Sofía. Necesito que me prometa que va a dejar que la gente lo ayude. Que va a aceptar el apoyo de la comunidad. Que va a permitir que mi mamá, mi papá, todos nosotros, seamos parte de su familia. Porque eso es lo que somos ahora. Familia. Don Arturo sollozaba abiertamente ahora. Miguel puso una mano en el hombro de su tío. Tío, la joven tiene razón. Hemos estado solos por demasiado tiempo. Tratando de cargar todo nosotros mismos. Tal vez es tiempo de aceptar que no podemos hacer esto solos. La decisión no se tomó ese día. Don Arturo pidió tiempo para pensarlo. Necesitaba hablar con su familia en México, necesitaba procesar todo. Lo respetamos. Porque al final, esta era su decisión tanto como de Sofía. 3 días después, don Arturo tocó a nuestra puerta. Era temprano en la mañana, alrededor de las 6. Sofía todavía estaba durmiendo. Cuando abrí la puerta, lo encontré allí parado con Valeria de la mano. Señora María Elena, dijo formalmente, hemos venido a aceptar su ayuda. No porque nos sintamos obligados, sino porque finalmente entendí algo. Rechazar su ayuda sería egoísta. Sería poner mi orgullo por encima de la vida de mi nieta. Y más importante, sería negar a su hija la oportunidad de ser la persona hermosa que ustedes la criaron para ser. Lo invité a pasar. Preparé café y pan dulce. Cuando Sofía se despertó y bajó las escaleras, encontró a Valeria esperándola en la sala. La niña corrió hacia ella y la abrazó. Sofía, el abuelito dice que vas a ser mi heroína, dijo Valeria con su vocecita dulce. Sofía la levantó en brazos, algo que antes hacía con facilidad pero que ahora requería esfuerzo visible dado el peso que Valeria había perdido. No, Valeria. Tú eres mi heroína. Me enseñaste qué significa ser verdaderamente valiente. Esa mañana, todos juntos, comenzamos el proceso real. Llenamos formularios. Hicimos llamadas. Coordinamos citas. Y por primera vez en 3 años, sentí que no estaba sola llevando el peso del mundo sobre mis hombros. Tenía a Roberto, trabajando junto a mí sin amargura. Tenía a don Arturo y Miguel, ahora parte de nuestra familia extendida. Tenía a la comunidad de la iglesia, ofreciendo oraciones y apoyo práctico. Y tenía a mi hija, enseñándome la lección más importante de todas, que el amor verdadero requiere soltar el control y confiar en que las personas que amamos tomarán decisiones correctas, incluso cuando esas decisiones nos aterroricen.
Los siguientes 2 meses fueron una montaña rusa emocional. Sofía tuvo que someterse a una batería interminable de exámenes médicos. Análisis de sangre, escaneos, evaluaciones psicológicas para asegurar que entendía completamente lo que estaba haciendo. Cada examen aprobado nos acercaba más a la cirugía, y cada paso adelante aumentaba mi ansiedad. Pero algo hermoso también estaba sucediendo. Nuestra pequeña comunidad en San Diego se estaba transformando en algo más grande, más conectado. La historia de Sofía y Valeria se había corrido, primero en la iglesia, luego en el vecindario, eventualmente en las redes sociales locales. Una reportera de un periódico comunitario en español pidió hacer una entrevista. Al principio me resistí, queriendo proteger la privacidad de Sofía. Pero mi hija, con esa madurez que seguía sorprendiéndome, dijo que sí. Tal vez nuestra historia inspire a otros a ayudar, explicó. El artículo se publicó un domingo y para el lunes, la clínica estaba recibiendo llamadas. Personas ofreciendo donaciones. Voluntarios queriendo ayudar con la recuperación. Otras familias compartiendo sus propias historias de trasplante, ofreciendo consejos y apoyo emocional. Roberto, sorprendentemente, se convirtió en uno de los pilares más fuertes de apoyo. Un sábado llegó a la casa con su nueva esposa, Jennifer, a quien yo había conocido solo brevemente antes. Me preparé para sentir celos o resentimiento, pero lo que encontré fue a una mujer genuinamente buena quien también quería ayudar. María Elena, me dijo Jennifer mientras tomábamos café en mi cocina, Roberto me ha contado todo sobre ti. Sobre cómo has criado sola a Sofía, sobre tu fuerza. Quiero que sepas que te admiro. Y quiero ayudar de cualquier manera que pueda. Por primera vez desde el divorcio, pude ver a Jennifer no como la mujer que había destruido mi matrimonio, sino como una persona completa con su propio corazón bueno. La amargura que había cargado durante años comenzó a disolverse. La fecha de la cirugía se fijó para un martes de febrero. Una semana antes, la iglesia organizó una misa especial por Sofía y Valeria. El padre Miguel, quien había sido pastor de la comunidad por 20 años, habló sobre el sacrificio, el amor y la fe. Cuando terminó, toda la congregación vino a abrazarnos, a ofrecernos bendiciones, a prometer sus oraciones. Don Arturo, de pie frente a todos, habló públicamente por primera vez. Vine a este país con mi nieta hace casi un año, dijo con voz temblorosa, pensando que enfrentaríamos todos solos. Pensando que aceptar ayuda era debilidad. Pero esta comunidad, especialmente esta familia, señaló hacia nosotros, me enseñó que la verdadera fuerza está en permitir que otros te amen. Gracias. No había un ojo seco en toda la iglesia. La noche antes de la cirugía, Sofía y yo nos quedamos despiertas hasta tarde. Ella estaba sorprendentemente calmada mientras yo era un manojo de nervios. ¿Tienes miedo?, le pregunté, sentadas en su cama como cuando era pequeña y hablábamos antes de dormir. Un poco, admitió. Pero más que miedo, siento paz. Como si esto fuera exactamente lo que se supone que debo hacer. Eres muy valiente, mi amor. Más valiente de lo que yo jamás he sido. Sofía me tomó la mano. Mamá, tú has sido valiente toda tu vida. Dejaste tu país, tu familia en Guadalajara. Sobreviviste un divorcio. Criaste sola a una hija adolescente difícil. Me enseñaste a ser fuerte siendo fuerte tú misma. No me siento fuerte ahora. Me siento aterrorizada. El miedo no es lo opuesto a la valentía, mamá. El miedo es la prueba de que estamos haciendo algo que importa. Esa noche dormí en su cuarto, en una bolsa de dormir en el piso junto a su cama, como había hecho cuando era pequeña y tenía pesadillas. Pero esta vez, yo era la que necesitaba estar cerca de ella. El día de la cirugía amaneció frío y despejado. Roberto llegó temprano para llevarnos al hospital. Jennifer vino también, trayendo un termo enorme de café y un rosario que había sido bendecido por el Papa en su visita a México años atrás. En la sala de espera del hospital se reunió nuestra familia extendida, don Arturo y Miguel, la señora Ramírez y otras vecinas, el padre Miguel, Patricia la trabajadora social, incluso algunos compañeros de escuela de Sofía. Todos allí para mostrar su apoyo. Cuando fue tiempo de que Sofía entrara a cirugía, la abracé como si pudiera mantenerla a salvo con la fuerza de mi abrazo. Te amo más que a nada en este mundo, le susurré. Yo también te amo, mamá. Y voy a estar bien. Ambas vamos a estar bien. La vi alejarse por el pasillo con las enfermeras,
Mi pequeña niña que se había convertido en esta joven extraordinaria. Roberto me abrazó mientras yo sollozaba contra su pecho, y por primera vez en años, fue solo consuelo sin complicaciones. La cirugía duró 8 horas. Las más largas de mi vida. Caminé por los pasillos del hospital hasta que me dolieron los pies. Recé oraciones que no había dicho desde que era niña. Me aferré a la mano de Roberto, a la de Jennifer, a la de don Arturo. Todos unidos en esperanza y miedo. Cuando el doctor Martínez finalmente salió, todavía con su uniforme quirúrgico, todos nos levantamos de un salto. Las cirugías fueron exitosas, dijo, y la sala de espera explotó en lágrimas de alivio y alegría. 3 meses después de las cirugías, en una tarde cálida de mayo, estábamos todos reunidos en nuestro jardín trasero. Sofía y Valeria, ambas recuperándose maravillosamente, jugaban con burbujas de jabón. La risa de Valeria llenaba el aire, un sonido que se había vuelto más fuerte, más vibrante con cada día que pasaba. «Mira, Sofía, esta burbuja es enorme», gritaba Valeria, persiguiendo las esferas iridiscentes por el césped. Sofía, todavía moviéndose un poco cuidadosamente debido a su cicatriz de cirugía, la seguía con una sonrisa que no había visto en su rostro en mucho tiempo. Era una sonrisa de satisfacción profunda, de propósito cumplido. Roberto y Jennifer asaban carne en la parrilla. Don Arturo y Miguel habían traído frijoles charros y tortillas hechas a mano. La señora Ramírez llegó con su famoso arroz rojo. Otros vecinos trajeron ensaladas, postres, bebidas. Era una celebración no solo de la recuperación, sino de lo que habíamos construido juntos, una comunidad, una familia elegida. Patricia, la trabajadora social, llegó con noticias. El hospital quedó tan impresionado con la historia de Sofía y Valeria que van a crear un fondo permanente para ayudar a otras familias en situaciones similares. Quieren llamarlo, el Fondo Sofía. Mi hija se sonrojó cuando todos aplaudieron. No hice nada especial, dijo tímidamente. Hiciste todo especial, corrigió don Arturo, con lágrimas en sus ojos como siempre que hablaba de lo que Sofía había hecho. Le diste a mi nieta una segunda oportunidad de vida. Mientras todos comían y conversaban, me encontré sola por un momento en la cocina, preparando más limonada. Roberto entró detrás de mí. María Elena, dijo suavemente, necesito decirte algo. Me tensé, preparándome para alguna complicación, algún problema nuevo. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Quiero disculparme. Por todo. Por cómo terminó nuestro matrimonio. Por no haber sido el esposo que merecías. Pero más que eso, quiero agradecerte. Por criar a nuestra hija para que sea la persona increíble que es. Eso fue todo tu trabajo. Miré a este hombre con quien había compartido tantos años, tanto dolor, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, perdón real. No el perdón superficial que dices porque se supone que debes hacerlo, sino el perdón profundo que viene cuando finalmente sueltas el peso del resentimiento. Ambos la criamos, Roberto. Y mira lo que ella hizo con eso. Tomó todo lo bueno de ambos y se convirtió en algo mejor. Nos abrazamos, no como exesposos, sino como copadres unidos en asombro por la hija que habían creado juntos. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que limpiamos y guardamos las obras, Sofía y yo nos sentamos en el porche trasero. El jazmín de don Arturo perfumaba el aire nocturno. Las estrellas brillaban arriba, más visibles que de costumbre. Mamá, dijo Sofía, ¿recuerdas hace 8 meses cuando instalaste esas cámaras para espiarme? Me reí, avergonzada. ¿Cómo olvidarlo? Fue uno de los momentos más bajos de mi vida como madre. Pero también fue el momento que comenzó todo esto. Si no hubieras instalado las cámaras, si no hubieras tenido el coraje de confrontarme, tal vez nunca hubiéramos llegado aquí. A este lugar donde somos honestas la una con la otra. Donde confiamos. ¿Me perdonas por eso?, pregunté. No hay nada que perdonar. Eras una madre tratando de proteger a su hija. Ahora entiendo eso mejor que nunca. Pero mamá, también entiendo algo más. Protegerme no significa mantenerme en una burbuja. Significa prepararme para enfrentar el mundo. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí de la mejor, respondió, recostando su cabeza en mi hombro. En las semanas siguientes, nuestra historia continuó extendiéndose. Una estación de televisión local hizo un reportaje.
Una organización nacional de donación de órganos pidió que Sofía hablara en una conferencia. Mi hija, con su típica humildad, aceptó todo con la condición de que siempre incluyera a Valeria y don Arturo en las historias. No soy una heroína solitaria, insistía. Somos una comunidad de personas que se ayudan mutuamente. 3 meses después de nuestra celebración en el jardín, recibí una llamada de una mujer en Texas. Su hija necesitaba un trasplante de riñón y había leído sobre nuestra historia. No sé por dónde empezar, me dijo con voz desesperada. Pasé 2 horas al teléfono con ella, compartiéndole todo lo que habíamos aprendido. Los recursos, los contactos, los pasos prácticos. Pero más importante, compartí la lección más grande, que pedir ayuda no es debilidad, es valentía. Esa llamada fue la primera de muchas. Se corrió la voz de que podíamos ayudar a navegar el sistema complicado de trasplantes, especialmente para familias inmigrantes. Sofía, Patricia y yo formamos un pequeño grupo de apoyo. Nos reuníamos los sábados en la iglesia, compartiendo información, ofreciendo consuelo, conectando familias con recursos. 1 año después de las cirugías, Valeria empezó la escuela. La vimos entrar por primera vez a través de las puertas del jardín de niños, su mochila más grande que ella, su cabello largo recogido en las trenzas que Sofía le había enseñado a hacer. Ella se volteó para saludar, su sonrisa iluminando su rostro ahora lleno de color y vida. Gracias por darme mi futuro de vuelta, me dijo don Arturo, su brazo alrededor de mis hombros como un padre. Gracias por enseñarme que la familia no siempre es la que nace contigo, respondí. A veces es la que encuentras en el camino. Esa tarde, de vuelta en casa, encontré a Sofía en su cuarto, trabajando en un ensayo para su aplicación universitaria. Quería estudiar medicina. ¿Estás segura?, le pregunté. Es un camino largo y difícil. Completamente segura. Valeria me mostró mi propósito. Quiero ayudar a otros niños como ella. La miré, esta joven de 17 años que había dado tanto, que había enseñado tanto, y sentí mi corazón hincharse con un amor tan grande que apenas podía contenerlo. Estoy tan orgullosa de ti, le dije. Y yo de ti, mamá. Por dejar ir. Por confiar en mí. Por convertirte en mi apoyo en lugar de mi controladora. Nos reímos juntas, conscientes del largo camino que habíamos recorrido. Hoy, 2 años después de aquella primera madrugada cuando descubrí el secreto de mi hija, puedo decir que lo que pensé que era el final fue realmente un comienzo. Un comienzo de entender qué significa verdaderamente amar. No es controlar, no es proteger a toda costa, no es vivir con miedo. Amar es soltar. Es confiar. Es permitir que las personas que amamos se conviertan en quienes están destinadas a ser, incluso cuando eso nos aterra. Es construir comunidades donde todos nos ayudamos mutuamente. Es encontrar familia en lugares inesperados. Sofía me enseñó todo eso. Ella, una adolescente de 16 años con un corazón tan grande que podía contener el sufrimiento de una niña desconocida y transformarlo en esperanza. Y Valeria, esa pequeña que ahora corre y juega y sueña con ser maestra como su Sofía, me enseñó que los milagros no siempre vienen de donde esperamos. A veces vienen de la casa de al lado. A veces vienen escondidos en las madrugadas de San Diego, esperando ser descubiertos. Esta es mi historia. La historia de cómo el secreto de mi hija me salvó tanto como ella salvó a Valeria. La historia de cómo una comunidad se unió. La historia de cómo el miedo se transformó en amor, el control en confianza, la separación en conexión. Y si algo he aprendido de todo esto, es que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para soltar el control y confiar. Nunca es demasiado tarde para construir puentes en lugar de muros. El jardín de jazmines de don Arturo sigue perfumando nuestro vecindario todas las primaveras. Y cada vez que huelo ese aroma dulce, recuerdo aquella primera madrugada, cuando todo cambió. Y doy gracias.